Conoce el bienestar de Dios para tu vida a través del programa Tu propósito en mí, con los pastores Albeiro y Ofir Miranda. Tu propósito en mí. Sean todos bienvenidos. Qué hermoso día podemos disfrutar, qué bendición poder despertar, y damos gracias a Dios por eso, porque su gracia y su amor nos permite disfrutar una nueva oportunidad de vida. Bienvenidos a Tu propósito en mí. Damos gracias a Dios por su gracia, por su amor y por sus bondades, y a usted le damos la bienvenida. Hoy continuamos estudiando el proverbio para reflexionar y lo encontramos en el capítulo 25, versículo 23, y dice así en el nombre de Jesús: tan cierto como el viento del norte trae lluvia, la lengua chismosa causa enojo. Esto lo encontramos en la Nueva Traducción Viviente. Así es, esposa, mis amados hermanos. Muy buenos días, bendiciones en Cristo Jesús. Qué oportunidad hermosa Dios nos regala para que hoy nos alimentemos de esa palabra que edifica, de esa palabra que cambia y que transforma, de esa palabra que nos prepara para el encuentro con nuestro Señor Jesús. El versículo de hoy, el proverbio, nos alerta a usted y a mí que no permitamos que nuestra lengua nos lleve a hacer el mal a nadie, porque dice que la lengua es chismosa, es aquella lengua que causa enojo. Miren, nunca el chismoso va a ser una persona encargada de juntar gentes. Nunca el chismoso se va a encargar de que las personas se vuelvan a reconciliar. No, por el contrario, el chismoso va a traer división, va a traer contiendas, va a hacer que esas personas, donde quiera que él vaya, estén en pleitos y en peleas los unos con los otros. Así que usted y yo permitamos que el Espíritu de Dios obre en nuestra vida y no permitamos que nuestra lengua nos lleve a hacerle daño a nada ni a nadie. Nuestra lengua tenemos que usarla solamente para lo correcto, para lo bueno. El chisme es aquella persona que dice cosas que no son ciertas, son aquellas personas que andan divulgando información errada, y nosotros no debemos de ninguna manera hacer eso, porque ciertamente cuando hablan mal de nosotros o cuando hablan mal de alguien, pues nunca lo celebramos, ¿no? Normalmente no lo celebramos. Por el contrario, la persona tiende a enojarse, y no estamos llamados para eso, no estamos llamados para causar enojos entre los hombres. Recordemos que estamos llamados es para ser pacificadores, y para ser pacificadores pues tenemos que aprender es a hablar lo bueno, lo correcto, lo sabio, lo entendido. ¿Cuántas personas le dañan la falma a alguien simplemente porque no han podido perdonar algo, y entonces mantienen diciéndole al uno y al otro: es que él me hizo, es que ella me hizo, y al final terminamos resembrando rencillas, y no es lo correcto? Sembremos más bien la paz entre cada uno de nosotros. Hoy oramos para que Dios te bendiga mucho. Hoy oramos para que Dios te prospere, te bendiga, te guarde, te provea abundantemente para todo lo que necesitas. Que hoy Dios te sorprenda con cosas maravillosas, te dé fuerza y vigor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Y juntamente con este proverbio, Dios nos quiere seguir hablando a través del Evangelio de Marcos. Vamos en el capítulo 14 y vamos a estudiar los versículos 37 y 38. Y no olvidemos que estamos bajo un título que dice: Jesús ora en Getsemaní. Cuando vinieron momentos difíciles, ¿qué hizo Jesús? Ponerse a orar. Pero cuando leemos los versículos 37 y 38, vemos que a la oración hay que anexarle un verbo, que es el verbo vigilar. Entonces leamos los versículos en el nombre de Jesús. Vino luego y los halló durmiendo, a los discípulos, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mire que Jesús hace consciente a sus discípulos de que es necesaria la oración. ¿Qué es la oración? Es hablar con el Señor, es entrar en comunión con Él, es estar en el secreto del Señor para
no solamente contarle lo que yo tengo que decirle a él, sino esperar que él me diga a mí lo que yo debo hacer. Pero cuando hablamos de que hay que velar, entonces encontramos el significado de esa palabra en el numeral 1127 de la concordancia Strong, y significa mantener despierto, es decir, vigilar, velar, vigilante. Usted y yo tenemos que entender que el enemigo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar, pero él no lo puede hacer si usted y yo no le damos la oportunidad. ¿Quién le da la oportunidad al diablo? Pues somos nosotros con el pecado. Por eso usted y yo no podemos echarle la culpa al diablo cuando pecamos. ¿Por qué? Porque cada quien peca cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Entonces, usted y yo tenemos que entender que el pecado está a las puertas, pero que para usted y yo poder repelerlo, para usted y yo poder decirle no al pecado, tenemos que estar aferrados de la mano de Jesús. Ahí dice velar y orar. Entonces, estos versículos, allí Jesús exhorta a velar y a orar para evitar la tentación, reconociendo la lucha entre la disposición del espíritu y la debilidad de la carne. Es un llamado a la dependencia absoluta de Dios. Entonces, cuando Jesús encuentra a Pedro durmiendo y le llama Simón, su nombre humano, no el de discípulo, que es roca, enfatizando la debilidad de su autoconfianza. Mire, cuando la persona deja de orar y depender de Dios, tiene el camino abierto para ir a pecar, para ir a hacer las cosas malas, y luego le podemos echar la culpa a los demonios. No, el demonio no obra y no puede entrar sino a través de un derecho de pecado que usted y yo no le hubiésemos confesado a Cristo Jesús. Todo pecado que quiera entrar a su vida, cualquier tentación, vaya corriendo a la presencia del Señor y cuéntale, dígale: Señor, me gusta esa vecina, papá, mira, tengo la tentación por el dinero. Todo lo que usted y yo estamos viviendo, tenemos que ir a contárselo a nuestro Dios y Él nos va a ayudar. Esposo mío, y es que en Romanos capítulo 6 versículo 16 lo dice muy claro: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel al quien obedecéis, sea del pecado para la muerte o sea de la obediencia para la justicia? Y es donde nosotros tenemos que entender, porque lastimosamente salen muchos, entrevistas, salen mensajes, salen personas donde al final le terminan echando la culpa al diablo, incluso la iglesia. ¿Y por qué está en la situación? Es que el diablo me quiere destruir, es que el diablo me está tentando. Y aunque en parte es cierto, pero realmente el verdadero culpable somos nosotros, porque determinamos si servirle a Satanás o servirle a Dios. Cada cual toma su decisión. Le queda muy fácil al ser humano, y eso viene de nuestra naturaleza pecaminosa, esos residuos que quedan de la naturaleza pecaminosa, porque recordemos ¿qué pasa con Adán y Eva cuando son pillados, cuando son, se mira sorprendidos en pecado, cuando pecan, y Dios los llama a cuentas, porque Dios siempre da la oportunidad para que vayamos y le contemos para ayudarnos a solucionar el problema? Pero ¿qué pasa con Adán y Eva? Adán le echa la culpa a la mujer le echa la culpa a la serpiente, y entonces es donde nosotros miramos que el ser humano le es muy difícil a su alma reconocer: sí, fui yo hice lo malo, yo pequé y vengo a pedirte perdón, porque dice la palabra que si nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana cuando vamos y estamos a cuentas con Dios. Por eso el mandato de parte de Dios para nosotros es para que estemos orando y velando para no entrar en tentación. Ciertamente, si el cristiano se descuida en su vida espiritual, puede llegar a caer en tentación, puede llegar a caer en una situación difícil y al final terminar agradando más a Satanás y a sus deseos que terminar agradando a Dios. Pero no es culpa ni del diablo ni es culpa de Dios, es culpa del ser humano, porque es el ser humano el que tiene que tomar una decisión. Busco a Dios y busco agradarle a Dios con todo mi corazón, sabiendo que si obedezco al Señor, las bendiciones me van a perseguir, y cuando muere y cuando parta la eternidad me espera el reino de los cielos. O buscamos a Satanás y vivimos
vivimos conforme a nuestras anchas, y vivimos a lo que nuestro deseo, lo que la carne nos pida, lo que nuestra alma nos pida, y al final pues la persona vive en un infierno en esa tierra y vive también en un infierno después de que parta a la eternidad. Pero no le echemos la culpa al uno ni al otro, sino determinemos que Dios dice la Biblia en Deuteronomio: mira que pongo delante de ti la vida y la muerte, la maldición o la bendición, escoge tú para que vivas tú y tu descendencia. Somos nosotros los que tomamos la decisión de velar y orar. Velar significa mantenerse espiritualmente alerta, vigilante y despierto. ¿Quién toma la decisión? Cada uno de nosotros. Gloria a Dios por esta palabra, y vamos a finiquitar entonces con una oración diciéndole: Señor, gracias con todo nuestro corazón, porque hoy tú nos haces conscientes de que para evitar la tentación, Señor, para salir victoriosos sobre la tentación, debemos estar vigilantes y estar orando, papá. Algo que solamente se hace en conexión contigo, en tu presencia, papá. Permite, Espíritu de Dios, que podamos entender que no estamos diseñados para que la tentación venga sobre nosotros, nos gane a nosotros, sino por el contrario, nosotros estamos por encima, nosotros estamos para superar las tentaciones, oh Dios, pero tenemos que hacerlos aferrados de tu mano. Oro por aquella persona que en esta hora se siente tentada hacia algún pecado, papá hermoso, hacia la ira, hacia el robo, hacia cualquier pecado, papacito hermoso. Aún cristianos tentados a ir al brujo, al hechicero, papá, yo te ruego que nos guardes del pecado, porque luego le tendríamos que echar la culpa al diablo. No, Señor amado, la culpa es nuestra porque somos atraídos y seducidos, Señor, pero gracias porque tú nos das la capacidad de salir adelante en el nombre de Jesús. Que Dios hoy te colme de paz, de bendición, que el Señor te guíe en ese camino de bienestar en el nombre de Jesús. Amén. Hasta aquí presentamos su programa Tu propósito en mí, con los pastores Albeiro y Ofir Miranda. Para más información, llámenos al 312-484-1234. Estaremos con ustedes en otra próxima oportunidad en su programa Tu propósito en mí.